Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook, en donde estamos. Nuestro número de contacto 093-829-272, por Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. En ese canal tenés cada una de las columnas editadas en imagen y sonido, así que tenés un montón de material para visitar en este canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Y está con nosotros el doctor Raúl Menéndez, abogado, especialista en derecho de familia y tema de menores. Un gusto conversar con él, como lo estamos haciendo todos los jueves, en esta columna que ya se instaló, doctor. Gracias por estar. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Qué cuenta? Bien, Buenos estaba un días a poco todos. concentrado y por eso quedé un poco distraído mirando acá todo esto de los paros. Después voy a tratar este tema, los paros en la educación, y me quedé enganchado con lo que conversaba con el profesor Manuel Flores Silva, ¿no? Respecto a esta gente que desestabiliza. Ahora, el tema justicia, doctor, sistema de justicia. Así lo bauticé yo, ¿no? Ya no podemos hablar más de separación de poderes ejecutivo-legislativo, que ahí sí están, el ejecutivo-legislativo, pero poder judicial quedó transformado en una especie de melange, de mezcla ahí, de mezcolanza entre actividades administrativas de la Fiscalía, por un lado, esa Fiscalía General de la Nación, que, bueno, con esa DPA distribuye a dedo fiscales, fiscales que toman los casos, tienen potestades como para establecer medidas cautelares, llevan adelante investigaciones y a su vez acusan, y cuando está todo cocinado pasa a jueces que, bueno, prácticamente firman, especialmente en materia penal después de juicios abreviados, por ejemplo, que es lo que más se utiliza, ¿no? Entonces, en verdad estamos entre el Poder Ejecutivo, por un lado, un órgano descentralizado del Ejecutivo, que hoy está integrando el Ministerio de Educación y Cultura, que es la Fiscalía General de la Nación, con el fiscal general de corte, que es el actual fiscal interino, ¿no? Juan Gómez, y por otro lado tenemos el Poder Judicial. Qué lío, ¿no? Es un sistema de justicia. Y en ese sistema de justicia, por lo que vamos conversando con usted, no están las cosas bien. Hay muchos problemas. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer, Rubén? Es como todo. Yo hoy, si le parece, me gustaría hablar de abusos judiciales. De De abusos abusos por, judiciales. de abusos por parte de la justicia, por el decisor, por el que tiene que brindar justicia. ¿Qué le parece el tema? Me parece muy bien, me parece muy oportuno. Capaz que es un poco técnico, pero vamos a tratar de explicarle a la audiencia de qué se trata. Digo, vamos a empezar, ¿qué le parece por el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica? Que le garantiza a todo ciudadano, el Pacto de San José de Costa Rica, vamos a decir que es una declaración internacional de derechos humanos, y entre ellos también están los derechos civiles y los derechos procesales. Bien. Es una garantía máxima para la persona que va a un juicio. A la cual Y, Uruguay suscribió, ¿verdad? por supuesto, y desde hace muchos años, incluso me he reído mucho con algún juez que dice que eso ya no funciona más. Pero ya no me extraña, porque el tema es bien sencillo. Los derechos humanos, cuando se terminan, es específicamente cuando entra uno en un juzgado, así que Bueno, es como todo. El artículo 8 dice específicamente que uno tiene derecho a un juez que sea nombrado de antemano en el juicio e imparcial. O claro. sea que el juez no puede tomar partido por ninguno de los dos lados. Ahora, ¿qué le parece, Rubén, si le hablo Ese de cuando... principio es compatible con lo que establece nuestra Constitución Por y supuesto, nuestro Código General de Proceso y lo que establece el Código Penal. Bueno, el artículo cuarto del Código General de Proceso habla del principio de igualdad de las partes. El juez claro. tiene que tratar a las dos partes por igual. ¿Se acuerda, doctor, del juez supra partes, eminentemente técnico, imparcial, que dé garantía a ambas partes? Exactamente. ¿Qué le parece si empezamos con el primer ejemplo que tengo acá? De un Bueno, caso propio, cuando un juez le tiene bronca a un abogado o una parte, y el tema los playa en juicio, ¿qué le parece? y ese juez no está calificado para seguir en la Y causa. bueno, yo le explico de qué se trata. Era un proceso de recusación contra el juez específicamente por una causal de enemistad. Digo, tengo la sentencia del tribunal acá Ajá. que salió y tengo la otra en que me deniegan la causal recusatoria. O Le sea, deniegan. Ajá, me desplazan del juicio. ajá. Pero mire qué particularidad, porque yo nunca vi una cosa igual. Usted cuando parte en un juicio, la prueba no la puede tocar.
y menos la prueba de la contraparte, porque es la garantía. Usted no puede decir, la prueba de mi contraparte, si usted, por ejemplo, es demandado, no puede decir, la prueba del actor no vale, o cámbiemela, No, bárbaro. El tema es, vamos a explicarle a la gente lo que es un juicio de recusación. Un juicio de recusación es cuando un juez tiene determinado grado de enemistad con una de las partes o con el abogado de la parte, y eso se hace valer en juicio y se solicita específicamente que se cambie ese juez. claro. Porque Se considera que ese juez está inhabilitado porque no cumple con esas garantías de ser exacto, imparcial, por ejemplo. es imparcial. Entonces, el tema es muy fácil, lo tengo acá. Dice específicamente que yo, mi proceso recusatorio, tengo razón en lo que estoy diciendo. Dice específicamente, la jueza modificó la prueba que ofreció para la recusación el que lo solicitó, que era un informe de la Suprema Corte de Justicia. O sea que la jueza la cambió esa prueba, ¿tá? Ella cambió la prueba y le ordenó que agregue copia certificada de la denuncia. Digo, y el tema dice que específicamente que a juicio de la firmante la jueza no cumplió con el procedimiento previsto para el incidente de recusación, habiéndose excedido al resolver una cuestión que refiere a prueba ofrecida en el incidente, en la cual ella, tanto recusada, es parte y no decisora. Ah, O sea que el tema es, me da la razón. El tema claro. es, específicamente en este proceso de recusación, la jueza quería disponer de mi prueba para que no la sacaran del juicio. Claro, ¿Qué más causal de enemistad puede haber que esa? sin duda. Además ya era Bárbaro. parte interesada, ya no El tema, tenía como dice esa sentencia, no tenía exacto. la facultad de ser decisora y, Y claro. bueno, el tribunal dijo que el que tenía la causal de enemistad era yo, no ella. Y que Mm, quien me tenía que ir de ese juicio era yo. mm. Así que imagínese cómo estamos. Digo, para empezar, queda a las claras el tema que cuando un juez le agarra tirria a una de las partes o a su abogado, el tema lo playa en juicio. Claro, lo Se expone violan esas, directamente. Sí, por sí, sí. eso, se violan esas garantías y nadie mueve un dedo. Esto llega a la corte y no pasa nada. No pasa nada Digo, en la corte. tengo un caso muy similar denunciado Mm. y no pasa nada. Digo, le ¿Sabe que traigo esto, otra. doctor, viene a cuento de lo que decía Manuel Flores Silva hace un rato, que si algo califica a la República es cuando el Estado está presente en todas partes, cuando está llena de contenido, porque, como él decía, si uno ve una comisaría, en la forma está la República, ¿no? Está el orden público, que vela por la seguridad de la gente, pero de pronto esa comisaría no tiene el comisario adecuado, no tiene el personal adecuado. Usted pasa por un liceo y dice, bueno, el liceo público estatal, no el derecho a la educación, pero esos liceos tienen malos docentes, hay paro seguido, huelgas, los chiquilines no terminan secundaria, no está funcionando, no está funcionando, ¿no? No hay contenido republicano. Y acá lo Eso. mismo, tenemos juzgados que incluso están todos concentrados en una zona geográfica, eso también me pareció interesante. No hay juzgados en las zonas más pobres de Montevideo, por ejemplo, y del país, no está, pero a su vez en los contenidos de estos juicios tampoco están haciendo muy presente los principios rectores republicanos democráticos, ¿no? La No, garantía, el juez de pero garantía, la imparcialidad, tengo este, otra aceptar, peor. aceptar la prueba de las partes, ¿no? Bueno, ahora tengo otra peor todavía. Mm. Le vamos a explicar a la gente que hay determinados juicios que tienen estructura monitoria. La estructura monitoria es que se concentra todo en una única audiencia. Que es En un, eso, un- un modelo de los juicios llamados abreviados, ¿no? Son juicios breves. no son tan breves porque el tema, por ejemplo, tenemos juicios extraordinarios como el juicio de visitas, Ah, que sí, duran años. ahí sí. Entonces, muy abreviados no es. Pero Y, en la, teoría se suponía que es una audiencia y bueno, y se termina. sí, El tema es fácil. Digo, en el juicio abreviado, que estamos hablando, extraordinario, sí. específicamente la prueba se cataloga en audiencia mediante lo que se llama despacho sañador. O sea que la jueza, cuando tiene una prueba solicitada por una de las partes que no se le indica el objeto, Mm, debe rechazarla porque el tema no tiene conducencia. O sea, vamos a explicarle a la gente de qué se trata. Usted cuando está en un juicio
agrega una prueba para probar algo del que tiene razón en ese juicio. Eso se llama conducencia, o sea que Claro, la agrego prueba una prueba que tiene el objetivo de de, argumentar algo en ese de juicio, ¿no? sostener la posición suya en juicio. Y esa prueba tiene que estar fundamentada con razones de derecho, ¿no? Con Y de fundamentos de hecho, derecho y de hecho, ¿no? o sea, por ejemplo, la prueba testimonial, la parte que la propone, dice de qué tienen que hablar los testigos. Claro, ¿se acuerda de la demanda, el escrito de demanda? Que era, usted fundamentaba esa demanda en los fundamentos de derecho y de hecho, ¿no? Hay hechos determinados, se le decía al juez, bueno, tengo toda esta prueba, tengo prueba testimonial, tengo prueba documental, hay, yo qué sé, hoy por hoy, no sé, fotografía, filmación también, hay documentos públicos y privados, firma, hay testigos, estos son los fundamentos de hecho y tengo los fundamentos de derecho. Yo demando a fulano de tal por, qué sé yo, estafa, no aplicando el artículo tanto. Y Y sí, ahí está la carga probatoria. aporto los testigos y digo, los testigos estos van a hablar sobre la estafa, van a hablar sobre este hecho que nos lleva a concluir de que la estafa existió. Exacto. Sin ese fundamento, la prueba debe ser rechazada por inconducente, porque el tema es, el testigo va a hablar de otra cosa. Y eso se fija de antemano en un juicio. El juez tiene que saber específicamente, porque se lo manda la ley, de qué va a hablar ese testigo. Claro. Y la semana pasada me arreglaron la demanda de una contraparte. ¿Qué le parece? ¿Cómo que Violando, cómo que la arreglaron? ¿Qué hicieron? el tema es, violaron el principio de igualdad y el tema es, todas las falencias que tenía la demanda de la contraria, que impedían que prosperara, porque la prueba no tenía una sola mención sobre el objeto de la misma, Ajá. el tema fue sañado por el juez. La dejó. Que siga O sea, adelante con eso. la dejó prueba que por despacho sañador, específicamente porque lo establece la ley y le impone el deber al juez, debió ser rechazada. Ujú. Incluso teníamos prueba que el tema fue aceptada en juicio en un momento anterior al que prevé la ley. Fuera de plazo. Prejuzgando, o sea, que antes Ah, de la etapa procesal, varios meses antes, sí. porque esto se hace en audiencia, la jueza aceptó la prueba. Y tengo el primer decreto acá. ¿Qué le parece si lo leímos un poquito? A ver. ¿Ah? Esto es por lo menos 3 meses antes de la primera audiencia, Mm, que se suspendió esa audiencia por la jueza está recusada. mm, Ahora entramos a eso. ¿Está? mm, Sin audiencia, que esto se hace en audiencia, mm. la jueza dirimió en un decreto, admítase la prueba pericial ofrecida, informe social y pericia psicológica al niño y a su progenitor. Cométase la oficina actuaria y el sorteo de los peritos para la lista de peritos de la Suprema Corte de Justicia. O Toda esa sea, disposición la tiene que hacer en audiencia, después de la la tiene que audiencia. hacer en audiencia en el despacho sañador, se lo marca la ley. Claro. Digo, no tiene otra etapa procesal, lo hizo antes. Pero no parte ahí, el tema es, bien sencillo, admití una prueba, conocía el objeto, conocía para qué la otra parte la pedía, y ahora voy a la parte final de ese decreto que dice, aclare por la actora el objeto de las pericias para su fijación. Ah, bueno. El objeto, le vamos a explicarle a la audiencia, el objeto, cuando usted pide una prueba pericial o una prueba de testimonial, se fija en la demanda o en la Claro, contestación. No hay claro. otra etapa procesal. Es más, cuando uno contesta la demanda, queda cerrada la etapa de poder modificar la misma. O Ahí sea se que cerró lo que se llama el litigio, ¿no? La por eso, litispendencia. exacto, Claro, se cerró la posibilidad de modificación. Pero claro. no solo eso, el tema es, hay otra etapa más, Mm, que es la ratificación de los actos de proposición, que es donde van en esa audiencia que decimos que el tema que se cataloga la prueba, sí, y las partes dicen, usted se ratifica de lo que dijo, y ahí puede haber una pequeña modificación. claro. ¿Ah? Pero el tema es peor todavía, porque esta parte Mm, específicamente presentó recurso de aclaración y ampliación contra ese decreto, porque aceptó específicamente mm, una prueba antes de la etapa procesal, sin objeto, sí. digo, me hizo el despacho saneador mucho antes de lo que marca la ley, siendo un claro. Está viciado de nulidad eso. Yo lo apelé y ya le digo, el tema de la jueza la tengo recusada por falta de imparcialidad. Y sí. Digo,
todavía estoy peleando el tema, y el tema es bien fácil. Cuando uno recusa, pide que le cambien a un juez, mientras dure el proceso, dice la ley, no puede dictar interlocutorias. Claro, claro. Bárbaro. El tema en ese juicio me dictan interlocutorias todos los días a pesar de estar la jueza recusada. Explíquele a los oyentes qué es una interlocutoria. Una interlocutoria es una resolución que no es de mero trámite, o sea que el tema que no implica un trámite, sino que implica una decisión de la decisora, de la jueza. La ley dice específicamente que el proceso no se paraliza hasta llegar a esa etapa. Sí. O sea que si el tema se llega a esa etapa, queda paralizado el proceso antes. Sí. Está inhibida de dictar esa cosa, lo tiene prohibido. Claro. Digo, claro. La jueza no solo el tema, tiene un decreto anterior que paraliza el proceso, por esa causa, porque tenía una recusación anterior, claro, sino que el tema, a sabiendas, viola ese principio. Largan decretos interlocutorios como loco. Pero está Pérez Rubén, por todos lados ese proceso. Pérez Rubén, que no terminó ahí, ¿se acuerda de la audiencia que le comenté? Sí. Bueno, sí. bárbaro, la jueza se tomó licencia. Ah, se tomó licencia además. Un segundito, vino una jueza suplente. La ley dice bien claro, habla siempre del proceso, no habla del juez. Y dice específicamente que el proceso no se suspende hasta el momento de dictar sentencia interlocutoria definitiva. El que esté interviniendo en ese proceso lo tiene inhibido hasta que se resuelva la causal recusatoria o que sea desplazado el juez titular. Claro. Ahora el tema es bien fácil. La jueza suplente dice que no le alcanzaba la causal recusatoria porque ella era la titular material de la sede en ese momento. Qué increíble. Espera un segundito, la titular material de la sede es la titular que nombra el Poder Judicial cuando la nombra como titular. Claro. Porque es la que tiene el juicio a cargo. Claro. Y adivine qué. ¿Qué pasó? Siguió con el juicio adelante a pesar de que le pedí que el tema que lo suspendiera. Una locura. Una locura total, sí, sí. Es como todo. Y le vamos a explicar a la audiencia, para que vea, que cuando uno recusa a un juez, la garantía de imparcialidad es que ese juez, hasta que no se resuelva el tema, no pueda dictar sentencias. Exacto. En ese juicio. Y ese juicio queda paralizado, no puede dictar la sentencia, porque es el juez material titular de esa causa. Hasta que se resuelva la recusación. Sí. Si el tema viene una suplente, la jueza titular sigue teniendo la causa a cargo. Claro. No cambia la base material del juzgado, claro, porque no afecta la recusación, no la hace caer, el procedimiento sigue para adelante. Y el tema es bien sencillo. Ella, la jueza suplente, dice que se hacía cargo de la causa, que la seguía adelante, que seguía decretando, que a ella no le afectaba para nada. Es increíble. Increíble no sabe lo que fue 6 horas de audiencia. La garantía del debido proceso no existen. Aparte, la ley no habla de qué juez va a determinar el tema, habla de que el proceso no se suspende hasta que se dicte una sentencia de interlocutoria. A la ley no le importa si es suplente o no suplente. Y le voy a explicar por qué. Porque si no, la ley hubiera previsto que mientras hubiera un proceso de recusación se nombrara un suplente para que siguiera la causa. Claro. Y no es lo que prevé la ley. Claro. Imagínate las garantías de legalidad que tenemos en ese juicio. Pero no, claro, no termina ahí. A ver si me entiende, Rubén. ¿Se acuerda que el tema me aceptó una prueba la jueza, la magistrada, y no tenía objeto? Sí. Le metí una aclaración y ampliación contra ese decreto, fuera de audiencia, preguntándole específicamente cuál era la norma que utilizaba la misma para hacer lo que hacía. ¿Quiere escuchar la contestación? A ver, sí. No tiene parangón, ¿eh? A ver. Y ahora le explicamos. Dice, sin perjuicio de entender que no corresponde aclaración ni ampliación alguna a la providencia impugnada por el demandado. O sea que no tendría que prosperar la aclaración y ampliación. Téngase presente el recurrente que la admisión de los medios de prueba realizados por esta decisora, por la providencia tanto, se dispone el cumplimiento de lo previsto por el artículo 346 y siguiente del Código General del Proceso. Sustancia, el recurso. Hace lugar a mi aclaración y ampliación que ella entendió que no debía, pero igual me lo sustancia.
Después dice, en cuanto a la admisión de la prueba pericial, en el mismo sentido, el recurrente deberá tener presente que la misma admitió la misma, en tanto resulta conducente y pertinente al objeto del proceso. Objeto que se lo está preguntando a la que lo solicitó. O sea, no sabe el objeto y tengo un decreto que dice que resulta conducente y pertinente. Vamos a explicar de qué se trata lo que es conducencia y pertinencia. Sí, sí, porque es muy técnico. Vamos a explicar Por eso. eso, la conducencia es el tema, es el nexo de hecho que hay entre la prueba que se pretende hacer valer el juicio y el tema es la forma de demostrar el hecho que se ocurrió. Claro. ¿Tá? Eso es la conducencia y uno lo tiene que aclarar desde un principio. O sea, con la demanda, cosa que no hizo. El decreto era de 2 años después de presentada la demanda y 2 años después de contestada la misma. Sí, sí. Y pertinente quiere decir que es totalmente conducente y que corresponde al proceso. Claro. Pero no sabe de qué se trata. Claro. Digo, el tema es específicamente lo más grave de esto, que nadie se lo preguntó si era conducente o pertinente. O sea que no solo falló en ultra petita, porque Sí. nadie se lo pidió, Sí. sino que prejuzgó, porque Claro. me resolvió de antemano el recurso que le podía haber planteado. Claro. Se extralimitó de algo que nadie le preguntó. Pero no solo eso. Lo que más llama la atención es que había sustanciado el recurso, o sea, lo había encaminado, había respondido él mismo. Y mire cómo termina. Por lo opuesto a los recursos interpuestos, no al lugar. O sea, que el tema es, declinó el recurso de aclaración y ampliación que ella misma lo admitió porque lo fundamentó. Claro. Sí, sí, sí. Imagínese qué garantía del debido proceso podemos tener acá. No, ninguna. Bueno, Doctor, pregunta para cerrar la nota. a ver. ¿Es mucha la casuística de esta naturaleza? Y mire, le cuento otra muy clarita que se la digo de memoria. El otro día fue un juicio de violencia de género. El juez tuvo una discusión muy grande con el tema de la aplicación de derechos. El juez, la resolución que me larga, en el punto 4, dispone un informe técnico del equipo técnico del juzgado. Y me adelanta, en esa sentencia, dice que se advierte que si el informe técnico da de alto riesgo, va a ampliar el rango, las medidas, 1000 metros y con uso de tobillera electrónica. Digo, me adelantó el fallo. Claro. El juez cuando terminó de dictar su decreto me dice, Menéndez, usted como siempre me va a apelar, ¿no? Le digo, no, primero lo voy a recusar. Usted faltó el deber de guardarse su opinión para plasmarlo en la sentencia definitiva. Me adelantó el fallo. Ya le planteó la recusación, a lo que el juez, intrigado, me dice, Menéndez, ¿usted recusa a todo el mundo? Le digo, no, solo a los que me adelantan el fallo como usted. Claro. Esta es la garantía del debido proceso que tenemos. Ni siquiera se dan cuenta, estamos horribles. Claro, horrible. Sí, estamos horribles, doctor. La verdad que sí, ni siquiera se dan cuenta. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros y para que la gente entienda cómo se va tramitando estos derechos, los derechos de la persona, nuestras libertades, nuestros derechos humanos en la justicia uruguaya y pasan estas cosas. Y muy a menudo. No hay garantías. No son excepcionales, no hay garantías. Cuando el tema a una juez le agarra bronca a una parte o a su abogado, lo hace plasmar en juicio. Se nota. El deber de la jueza es abstenerse, dejar ese juicio porque perdió la causal de imparcialidad. Claro, y esas mínimas garantías tenemos. Y esas mínimas garantías. Y además de que no tenemos las garantías de jueces y fiscales que conozcan bien el derecho, ¿no? Lo aplican mal. Pero se la hago y con esto redondeamos. Usted imagínese en un juicio que tenga contra otra parte y usted como demandado le quiere manejar la prueba a la parte de que la demanda, o sea, la actora. Bueno, eso es lo que pasó y relevó el Tribunal de Justicia y no la sacó. Claro, sí. Una aberración procesal. Es totalmente ilegal. Abuso de funciones. Totalmente. Era solo con eso para ponerlo en conocimiento de la Corte para que la sancionen por abuso de funciones. Claro. Para mí, hasta un delito puede llegar a ser. Puede llegar a ser, sin duda.
Muchísimas gracias, doctor, como siempre, Gracias, ¿eh? doctor. Como Hablamos siempre, la mucha semana que suerte. viene. Por Igualmente. favor, mucha suerte. Hasta luego. Que tenga buena jornada. El doctor Raúl Menéndez conversando con nosotros, abogado de familia, abogado también en materia de menores. Bueno, ventilando, trayendo acá a la luz pública lo que se suscita, lo que va pasando en esos trámites judiciales. Él en calidad de abogado patrocinante y muchas veces abogado defensor de gente que es acusada y sin motivos fuertes, sin argumentaciones jurídicas fuertes, pero siquiera de parte de la justicia que no repara en esas falsas acusaciones que se tramitan de todas maneras. Vamos a una pausa. Vamos a escuchar a la licenciada Valentina Hughes, que tiene muchas cosas importantes para decirnos en materia de salud, especialmente lo que hace a nuestra salud gastrointestinal, que es muy importante, y ahí la nutrición es fundamental. Y luego vamos a cerrar el programa con una editorial de mi parte vinculada a este tema que conversamos hoy con el profesor Manuel Flores Silva, nuestra república, cómo está en el hoy por hoy, y especialmente enfocada en este tema de la educación y todo este trámite desestabilizador, violento, compulsivo que aplican los sindicatos de la educación contra un gobierno que está llevando adelante la transformación educativa que planteó precisamente como una propuesta de gobierno. Quédate ahí.